Y bueno, hoy tenemos el gusto y el honor de tener al doctor Serafín Romero con nosotros. Doctor Serafín Romero es un ginecólogo, diría yo endocrinólogo, más que ginecólogo, apasionado por la ginecología, la reproducción. Y bueno, he tenido el gusto de conocerlo en los últimos meses y de ahí nació mucho esta inquietud de poder transmitir un poco de sus conocimientos, poder lograr que él como yo se involucró mucho pues en el tema del síndrome metabólico. Y bueno, hoy tenemos el gusto de tener aquí al doctor Serafín Romero, ginecólogo obstetra experto en el tema del síndrome metabólico. Y Serafín, damos la bienvenida aquí al grupo de amigos, pacientes que nos visitan en estos webinars. Hola Jorge, pues muchísimas gracias. Como lo dices, tenemos ya un par de meses de coincidir circunstancialmente en esto. Bueno, prácticamente les voy a decir que ese es tema de chisme entre él y yo, pero bueno, lo voy a compartir con ustedes. Pues como paciente encontré precisamente el tema de cómo corregir el tema metabólico que tanto me afectaba a mí. Y ese tema metabólico que tanto me afectaba y que bueno, ahorita estamos en un proceso de remisión y en un proceso de manejo, pues ha ido mejorando sustancialmente. Entonces ahí salió también la inquietud platicando de cómo compartir algunas experiencias y conocimientos que coinciden precisamente en lo que es su especialidad, que es la cirugía bariátrica, y lo que es la mía, que es la ginecología y que tiene que ver también en gran parte con temas de obesidad. Y tiene que ver con obesidad porque, bueno, Jorge lo sabe mejor que yo, el porcentaje de mujeres y hombres obesos en este país cada vez es mayor. Es alarmante y esa obesidad pues nos trae como resultado pues enfermedades agregadas que las sufrimos los que somos obesos en algún momento de la vida y que esas enfermedades agregadas pues nos van a comprometer en el tema de una salud o una longevidad saludable de una manera muy importante. Y en el tema que Jorge me invitó a platicar con ustedes y que coincidimos en eso, es precisamente hablar de obesidad y hablar de fertilidad, que tiene mucho que ver con el síndrome metabólico, ¿no? Pensando que nuestras mujeres, ¿verdad? Nuestras mujeres que vemos en la consulta tradicional, bueno, para empezar no hay mujer delgada, ¿no? Todas se sienten gorditas, ¿no? Eso es algo que yo veo siempre, Jorge, no sé tú más que yo, pero siempre, aunque yo las vea como un palo, ¿no? Siempre se sienten o que no están delgadas o que no tienen ropa, ¿no? Es algo muy común en las mujeres. Pero en el tema de ginecología, pues hay algo que actualmente está tomando mucho auge, que es la reproducción. Actualmente las mujeres, a diferencia de hace muchos años, las mujeres tienen una vida social mucho más prolongada, una vida productiva, intelectual, laboral, empresarial, educativa, mucho más productiva y mucho más longeva. Y llega el momento en que estas mujeres, pues, quieren en ese proyecto de vida pues, tener un bebé, ¿no? Y entre que ya tienen 30, 35 años y que tienen un problema de sobrepeso y un problema de obesidad, pues empiezan a buscar el embarazo con muchas ganas y vamos a ver que el tema del síndrome metabólico y el tema de la obesidad, pues va muy de la mano en relación a la reproducción. Y esa reproducción, pues bueno, tiene que ver mucho con la frustración que a veces se puede tener de vida, primero por tener obesidad, que también es un problema que puede ocasionarnos ciertos trastorno mental en el sentido de autoestima, etcétera. Pero si a eso le sumamos que son mujeres que desean ya embarazarse y que el objetivo no lo logran en un corto plazo, pues terminan siendo todavía más frustrante su situación, ¿no? ¿Cómo vamos a platicar o abordar este tema? Bueno, pues primero es súper importante, pienso yo, Jorge, en la medida que tú me digas, que platiquemos entre infertilidad y lo que vendría siendo esterilidad, que son temas
o palabras que parecen semejantes, pero que realmente para el tema ginecológico y para el tema de la mujer es muy importante que aprendan la diferencia, ¿no? Una cosa es ser una mujer infértil, y que no nada más la infertilidad tiene que ver y obesidad con la mujer, sino también con el varón. La obesidad y tiene que ver también o interfiere entre muchas otras cosas con la fertilidad en el varón, pero hablando de la mujer propiamente, voy a compartir una diapositiva muy simple para que las pacientes y nuestras amigas y amigos que nos están viendo seguramente de todos lados, podamos platicar un poquito de esto. Me dice que me tienes que habilitar, Jorge, la función de compartir la pantalla. Pero bueno, ahorita en lo que Jorge me ayuda a compartir la pantalla, vamos a ver que la infertilidad, creo que ya puedo. Miren ustedes, les voy a enseñar esta imagen que tiene que ver precisamente con el tema que estamos platicando, muy interesante, por cierto. Y ahí vemos, ¿verdad? Lo que es esterilidad. ¿Cómo vamos a definir esterilidad de una manera sencilla? Es la incapacidad para concebir. O sea, es aquella mujer o aquella pareja, porque acuérdense que también es de pareja, aunque actualmente con toda esta revolución de la sexualidad y del lenguaje inclusivo, bueno, pues hay mujeres que desean tener un bebé sin necesidad de un varón, ¿no? Entonces, pero hablando en términos generales, vamos a decir que la esterilidad es la capacidad para concebir, o sea, la incapacidad para que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide. Y esto tiene un requisito muy importante. Para poder hablar de infertilidad y esterilidad, el requisito importante va a ser una pareja una pareja que tiene vida sexual constante y permanente. ¿Qué es constante y permanente? 3 veces a la semana por lo menos de tener intimidad, y que a pesar de que pase 1 año y medio sin ningún método anticonceptivo, llámese condón, llámese coito interruptus, que es cuando el varón termina fuera de la mujer, llámese algún método hormonal, llámese dispositivo, o sea, sin ningún método anticonceptivo, esta mujer, esta pareja no logra embarazarse. Eso, para fines prácticos, es lo que llamamos infertilidad, esterilidad. A diferencia de lo que vendría siendo la infertilidad, que es la dificultad que tiene una pareja o una mujer para llevar un bebé a término. ¿Sí? O sea, son aquellas mujeres que, por ejemplo, llegan a tener un aborto, que llegan a tener una pérdida antes de los 9 meses, y precisamente es eso, la incapacidad para lograr un embarazo y llevarlo a término. Esa es la infertilidad. Hay mujeres que tienen abortos recurrentes 1 vez, 2 veces, 3 veces, y no logran concebir su deseo de tener un bebé en brazos. O que por alguna circunstancia, como la diabetes gestacional, les dificulta el tener un bebé más allá de la semana 15, 20, 25 de embarazo, y entonces también eso se le llama infertilidad. Este tipo de definiciones, bueno, pues son las que nosotros cuando tenemos una paciente con este tema de obesidad, pues tenemos que identificar si es una mujer infértil o si es una mujer estéril, ¿no? Que son cosas diferentes. Y hablando en una manera muy resumida, ahí te lo vamos a platicar entre Jorge y yo más ampliamente, que él es muy experto en todo esto, vamos a ver que esta obesidad o este sobrepeso, porque también el sobrepeso tiene que ver mucho, no hay que llegar a la obesidad para poder hablar de problemas de fertilidad. Mujeres que tienen sobrepeso en adelante, se asocia mucho este sobrepeso al síndrome de ovario poliquístico, que muchas mujeres se autodiagnostican incluso, ¿no? Has de tener quistes en los ovarios, por eso no te embarazas. Y bueno, no están tan alejadas de la realidad, porque el ovario poliquístico tiene muchas causas, pero una de esas es el tema hormonal. Y el tema hormonal se relaciona con el tema metabólico. Y ese tema de metabólico significa que la mujer tiene, por ejemplo, en la grasita, estrógenos. Acuérdense ustedes que el estrógeno es una hormona súper importante para la vida sexual de la mujer, y que no nada más lo produce el ovario, también lo producen los riñones y también lo produce la grasa. Entonces, cuando tenemos un exceso de grasa en obesidad o en el sobrepeso, pues va a haber una gran cantidad de este estrógeno que va a tener ciertos juegos malévolos con el ovario para evitar que este ovario ovule.
Entonces, una mujer con ovario poliquístico, lo más característico es de que no tenga una ovulación. Y sin una ovulación, pues no va a haber concepción. Ahora, también se asocia el sobrepeso y la obesidad a un mayor riesgo de abortos. Es muy característico que las mujeres con sobrepeso tengan un embarazo, lo logren a veces con cierta dificultad, y ya que lo logramos, sopas. Resulta que terminan en un aborto. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la obesidad con el aborto? Tiene que ver con aspecto hormonal también estrogénico, tiene que ver con temas de fijación de ese embrioncito, de ese huevo fecundado en el endometrio, que es el tejido que las mujeres tienen dentro del útero para poder implantarse el embrión, dentro de su matriz. Entonces, todos estos cambios hormonales ocasionados precisamente por la insulina, ocasionados por el tema del aumento de estrógenos que le llamamos hiperestrogenismo, pues van a producir que las mujeres tengan una tasa alta de abortos. Otro ejemplo también de cómo la obesidad puede afectar el tema reproductivo, pues los defectos en la fase lútea. ¿Cuál es la fase lútea? La fase lútea es cuando una mujer ya ovuló, ¿verdad? Hoy ovulé, hoy es el día 14 del ciclo. Acuérdense ustedes que el ciclo menstrual ovular dura más o menos 21 días, 28 días, y entonces hoy el día 14 es el día fértil, y entonces cuando es el día fértil es cuando sale el óvulo del ovario. Y este óvulo tiene que producir hormonas para mantener ese óvulo vivo, y si llega el espermatozoide y se introduce en él, pueda quedar fecundado. Bueno, estas hormonas que producen es una hormona, ¿sí?, que se llama progesterona, que también cuando hay un exceso de estrógeno circulando por el tema de la obesidad, pues esta hormona que se llama progesterona se altera. Y esta fase del ciclo, que es después de la ovulación, es una fase larga. Entonces, ¿qué sucede con las mujeres? Pues no se embarazan. Y son mujeres que tienen ciclos menstruales de 40 días, 45 días o más incluso, muy parecido al ovario poliquístico. Nada más que en el ovario poliquístico hay mujeres que tardan 5 meses, 6 meses en reglar. Y propiamente no es una regla, porque la regla necesita necesariamente tener un óvulo que haya salido. Y si por el aspecto de la grasa corporal, de la obesidad y de todas las hormonas que se liberan con esta obesidad, no sale el óvulo, pues no hay fecundación y no hay menstruación si es que no hay contacto sexual. Algo que también se afecta, como ustedes se dan cuenta, la obesidad, pues afecta a muchos órganos, no nada más al ovario, sino también tiene que ver con la función tiroidea, por ejemplo, con la función del hígado, con la función renal. Y si los órganos no están trabajando en sincronía, ¿sí? Como grandes, yo les platico a las pacientes, nuestro cuerpo son como grandes y pequeños engranes. Un engrane a la distancia va a terminar moviendo otro a 10 metros, por llamarlo de algún modo. Entonces, todos están trabajando juntos, y cuando estos engranes no funcionan bien, bueno, alguno de ellos se va a alterar, y en este caso la tiroides. Se asocia mucho también el tema metabólico, el tema de obesidad con el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo, bueno, pues una mujer con hipotiroidismo no va a ovular. Son las mujeres también que tienen cierto sobrepeso, que empiezan a tener mucho vellito también en la cara, como en el ovario poliquístico, que llegan a tener mucha sudoración, que llegan a pigmentarse, por ejemplo, a veces en la piel cuando ya tienen trastornos de la insulina, ven un collar oscuro en el cuello, en los pliegues del abdomen, en los pliegues axilares, y todo eso tiene que ver precisamente con alteraciones metabólicas, síndrome metabólico y alteraciones de la menstruación y de la ovulación. Entonces, también en las mujeres dicen, bueno, ok, ya tengo 40 años, 35 años, no me he podido embarazar, ¿qué sigue? No he podido embarazarme de manera tradicional, o no he logrado un embarazo exitoso a los 9 meses. Bueno, pues existe la reproducción asistida. ¿Qué es la reproducción asistida? Pues es todos estos mecanismos y técnicas que existen ahora para lograr un embarazo. La más básica es la fertilización intrauterina o la inseminación, como le llamamos. Y de ahí hay un abanico de opciones hasta llegar a lo más sofisticado, que es cuando agarramos un óvulo y le introducimos un esperma, ¿no? Entonces, en las mujeres con sobrepeso, en las mujeres con obesidad sobre todo, pues el éxito en los tratamientos de reproducción asistida son muy bajos. Si de por sí no son tan altos, andamos en el mundo en un 60 y tantos % en las mejores clínicas del mundo, con éxitos de natalidad en general, bueno, pues con problemas como la obesidad,
pues va a hacer que estos éxitos sean menores al 15, al 10%. O sea, y aparte de eso, acuérdense ustedes que cada ciclo, cada tratamiento de reproducción asistida es un desgaste emocional, es un desgaste físico y es un desgaste económico para cada una de las parejas. Entonces, si hacemos un recuento de la obesidad y la reproducción asistida, pues vemos que no es tan factible y el poder someter a una mujer con obesidad por tema metabólico también a un tratamiento de reproducción asistida, porque además va a tener seguramente problemas o puede tener problemas posteriores durante el embarazo, que es la diabetes gestacional, o incluso, ¿verdad? O incluso el tema de abortos habituales, enfermedades como la hipertensión, que vendría siendo la preeclampsia, y bueno, eso va a ocasionar que tengamos embarazos de muy, muy alto riesgo. Y todo relacionado por algo inicial, que era una paciente con obesidad. Entonces, ¿qué es lo más recomendable en este tipo de pacientes? Si estamos en tiempo y en edad, ¿sí? No es lo mismo una mujer de 40, 42 años que está pensando en embarazarse en esas fechas, a una chica de 25, 30, 35 años con problemas de obesidad. Lo más recomendable es que primero tratemos la obesidad. ¿Y cómo la vamos a tratar? Bueno, ahí Jorge va a ser el experto en decirnos cómo, ¿verdad? Él es el experto en esto, para poder entrar a una etapa reproductiva mucho más sanas, pero totalmente pleno. ¿Cómo ves, Jorge? Pues muy bien, Serafín, gracias y qué buena explicación. Pues mira, de las cosas que todavía no comprendemos, y creo que tú compartes esa opinión, es que no comprendemos por qué hay tanta resistencia. En primer, bueno, obviamente yo lo que hago es cirugía bariátrica, pero a comprender el proceso, ¿no? Y eso es algo que yo platico mucho con mis pacientes. Y es que todo el mundo les dice, bueno, tienes que perder peso, ¿no? Quieres estar saludable, quieres poder embarazarte, controlar tu diabetes, tu hipertensión, bajar, tienes que perder peso. Pero nunca nadie les dice cómo, ¿no? Digo, tú explicaste esto del engranaje que es bien importante y el cuerpo es creo que uno de los engranajes más maravillosos que tenemos o que existen, ¿no? Y el no entender que la obesidad es una enfermedad como primer factor con un estallido de hormonas que actúan en el hipotálamo, en la grasa visceral, como tú explicabas, en transformar unas hormonas en otras y perpetuar el problema, pues ha sido un problema constante y complejo. Y lo vemos desde el mismo grupo médico, ¿no? Donde muchas veces tenemos resistencia a ver la cirugía como una opción. Lo que te puedo decir es que somos muy permisivos en obesidad. Es decir, todos deberíamos de estar más delgados de lo que creemos, ¿no? Empezando desde ahí tenemos un grave problema en el tratamiento de la obesidad en el mundo, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que la gente que somos obesos, ¿no? También es una conducta infantil de crianza. En nuestro país es muy común y muy habitual que, para empezar, hace muchos años, cuando yo nací en 1900 Carranza, ¿no? Era fantástico y era aplaudible, ¿no? Que una mamá tuviera un hijo de 3,5 kilos, de 4 kilos. Decían, bravo, tuvo un niño sanísimo. Y ahora sabemos que los niños que nacen con ese sobrepeso, pues van a ser niños que van a tener riesgo alto para enfermedad metabólica. Actualmente no nos permitimos tener bebés, o sea, no permitimos que una mujer, o tratamos de hacer que una mujer cuando se embaraza no logre tener pesos tan elevados en los bebés. ¿Por qué? Porque sabemos que la obesidad en el recién nacido es un factor precisamente de alteraciones metabólicas en su etapa de adolescencia y etapa de adulto. Y luego viene la crianza, ¿no? Donde al niño le ponen un plato de comida como si fuera un adulto o un semiadulto y te lo acabas y no te levantas de la mesa hasta que te lo acabes. Es que no puedes desperdiciar la comida. Hay 20,000 personas que se mueren por un plato como el tuyo y bueno, es una sensación de culpa que nos hacen tener inconscientemente con el tiempo, que llegamos a la etapa adulta, ¿no? Y pues nos acabamos el plato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la crianza es súper marcada en nuestra conducta social.
Y aparte de eso, llegamos a tener enfermedades que son lentas, como la diabetes, la hipertensión, las mujeres que ya actualmente que son obesas y además, independientemente de la obesidad, son mujeres que ya llegan con trastornos metabólicos como diabéticas o hipertensas y que además se logra que se quieren embarazar. Pues ya tenemos 3 problemas más asociados a ese riesgo reproductivo. Entonces, la costumbre también se hace como que ley. Y aparte uno como médico en el mismo gremio, como tú dices, ¿no? Sí, tienes que bajar de peso y se lo ponemos en la receta, bajar de peso. Y yo obeso digo, bueno, ¿y cómo bajo de peso? O sea, ya hago 80,000 dietas, me mato en el gimnasio, es más, ni me gusta y lo hago a fuerzas. Y el éxito realmente que se tiene para tener un control de peso adecuado, para tener un peso adecuado con el ejercicio, la dieta y el esfuerzo, pues el porcentaje es muy bajo, ¿no? El porcentaje de éxito realmente es muy bajo y entonces necesitamos ayuda realmente profesional, aparte de los nutriólogos que tienen un papel muy importante, pero ese papel, si lo juntamos con pacientes candidatos a cirugía bariátrica, bueno, tendríamos una sociedad más saludable y tendríamos embarazos más sanos, pero siempre uno como médico romper ese tabú de antes de la cirugía o antes de un tratamiento más drástico, ¿sí? Bueno, pues dieta y ejercicio. ¿Cuántos años vas a estar en dieta y en ejercicio? ¿10? ¿15? Tienes 30 años, mija. 10, 15 años más, ya vas a tener 40, 45 años, tu vida reproductiva se fue. Entonces es complejo, ¿sí? Hay que aceptarlo y hay que sensibilizarnos a nosotros como médicos y a nuestras pacientes también. La educación para la salud, como lo que tú haces constantemente con tus webinars, es precisamente concientizar hasta dónde podemos tolerar o no, o permitir o no un problema de sobrepeso y de obesidad. Y que viene desde la educación prenatal, ¿no? Ya no nos permitimos tener bebés de más de 3,5 kilos, 5, o sea, yo nací de 4,800, imagínate. Ya desde ahí estaba marcado mi futuro prácticamente, ¿no? Y si a eso le agregamos la crianza, pues tenemos problemas que tendremos que resolver en la etapa adulta si lo aceptamos. Oye, Serafín, preguntas. ¿Hay más infertilidad hoy que antes? Sí, hay más tasas de infertilidad hoy que antes, precisamente por la postergación de la vida reproductiva en las mujeres. Antes una mujer a los 30 años soltera, una mujer dejada, ¿no? Una mujer que ya, pues prácticamente en el núcleo social era una mujer vieja, ¿no? Actualmente no, actualmente una mujer de 70 años es una mujer totalmente productiva y entonces la postergación de la reproducción ha hecho que haya más o se detecte más problemas de infertilidad precisamente por la postergación y el estilo de vida. El estilo de vida, tenemos más obesidad que antes, entonces eso hace que las clínicas de reproducción por eso abunden más. Hay más biólogos en la reproducción ahora que hace 10, 15 años y precisamente es por la demanda de nacimientos y problemas de infertilidad que existen ahora. Serafín, una cosa que también veo yo todos los días es que vienen las pacientes muy preocupadas porque les dijeron que tenían síndrome de ovario poliquístico. Muchas veces no vienen por la obesidad, muchas veces no vienen, pero dicen, ah, doctor, pero es que yo tengo síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuál es el estatus o cuál es el problema? ¿Por qué tanto síndrome de ovario poliquístico? Fíjate que está muy sobrediagnosticado el ovario poliquístico. El ovario poliquístico es algo muy interesante, es un problema para la vida ginecológica, es muy frecuente por el tema de obesidad, cada vez más, pero también está muy sobrediagnosticado porque una mujer que deja de menstruar o que se atrasa en sus ciclos una vez, 2 veces, 3 veces al año, 4, 5, 7 días, de repente hay mujeres muy sensibles y dicen, bueno, voy a ir al médico y el médico me dice que tengo ovario poliquístico. El ovario poliquístico se diagnostica, tiene que abarcar 3 grandes esferas. Primero la clínica, que es ver al paciente, cómo está, cuánto pesa, sus características de piel, si esa piel tiene manchas, si no tiene manchas, si tiene vello, si no tiene vello, si tiene acné, si no tiene acné. Entonces, cuando tiene datos de masculinidad, que nosotros le llamamos androgenización, una piel muy seborreica, el cabello muy grasoso,
acné, sudoración más profusa, con más olor, ¿no? Huelen a hombre, a veces dicen, no, pero tengo olor de hombre, ¿no? Entonces, con mucho vello corporal, vello púbico de una distribución no femenina. Bueno, esa es la clínica. Entonces, no nada más por eso podemos o debemos de decir ovario poliquístico. Viene la parte ultrasonográfica donde vemos los ovarios, el tamaño de los ovarios, el grosor de la cápsula de los ovarios y el número de folículos. Los folículos son como si fueran los óvulos antes de salir del ovario, antes de ovular. Entonces se van formando y se forma como un rosario. Así se ve el ovario como tal y se ven los circulitos en negro. Para decir que hay un ovario poliquístico, hay un número, ¿no? Que es un número que ya se ha establecido de 12 o más foliculitos. Entonces los radiólogos o los ultrasonografistas o los mismos ginecólogos que hacemos ultrasonidos y vemos más de 12 folículos y además estamos viendo un ovario crecido más de lo normal y además estamos viendo clínicamente ese cuadro que les acabo de comentar y bueno, pues ya tenemos 3 esferas importantes para el diagnóstico, nos falta 2, perdón, nos falta la tercera, que son los laboratorios. Y para los laboratorios, pues pedimos que la insulina, que perfiles hormonales, que una química sanguínea, y ya juntando esas 3 esferas, entonces podemos nosotros decir si hay o no un ovario poliquístico. Pero no necesariamente una mujer que no ha arreglado, que después de arreglar 3 meses, 2 meses, 15 días, entró en ovario poliquístico, porque hay otras enfermedades como lo que platicamos, el tema tiroideo o el tema de alteraciones hormonales de la ovulación, como la fase lútea prolongada. Entonces, eso también produce ausencias de menstruación, pero sin otros datos como lo tiene el ovario poliquístico. Y hay un sobreabuso en el diagnóstico. Sobreabuso me refiero a que se está haciendo un diagnóstico muy precipitado antes de realmente confirmarlo. O sea, Serafín, hay pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico que son flacas o es una asociación Sí, directa. no, sí hay, no son las habituales, pero sí los hay. Hay ovario poliquístico en mujeres con un peso normal, ¿no? Más que flacas, un peso normal, que tiene que ver con algunos cambios hormonales del cambio de hormonas del ovario hacia la siguiente fase del trasfondo de las hormonas las mujeres transforman una hormona en otra muy maravillosa. Las mujeres, el cuerpo de la mujer es increíble porque transforman una hormona en otra y en otra y en otra. Entonces, hay alteración o hay ovario poliquístico, no es frecuente asociarlo y no es frecuente verlo en mujeres con peso normal. La obesidad no es una condición sine qua non o una condición obligada para el ovario poliquístico. Es mucho más frecuente, eso sí, eso sí. Ok, oye, Serafín, una última pregunta porque ya como siempre, nos vamos extendiendo. Embarazo y obesidad, ¿qué problemas reviste el embarazo de la mujer obesa? No solo para ella, sino qué retos son los que ustedes ven en el día a día en la paciente obesa durante el embarazo. La embarazada. Fíjate que eso está muy, muy interesante porque la obesidad por sí misma aumenta el riesgo de 2 cosas. Uno, que es la diabetes gestacional, y la diabetes gestacional lleva consigo alteraciones en la glucosa de la mujer y alteraciones en el bebé. Son bebés que pueden nacer con muy alto peso. ¿Sí? Y son bebés que pueden tener trastornos de la glucosa al nacimiento y son bebés que durante su vida futura van a tener problema metabólico. Y la otra enfermedad muy grave que es nuestra segunda causa de muerte en nuestro país es la enfermedad hipertensiva, que es la preeclampsia, que se asocia precisamente a obesidad y por alguna circunstancia placentaria, esta presión arterial aumenta y daña muchos órganos en la mujer y se presenta la famosa preeclampsia y que después puede evolucionar a convulsiones, que es lo que hace que haya a veces hemorragias cerebrales y muerte materna o muerte fetal, y se asocian las dos a obesidad. Nuestro principal problema en una mujer que ya entró al embarazo con obesidad es el control de peso. Eso es a lo que más nos enfrentamos, porque en una mujer con un peso tradicional o ideal, que son muy pocas las mujeres que tienen un peso ideal, pues tienen que subir no más de 10 kilos a 11 kilos en el embarazo, ¿no? En una mujer que ya entró con sobrepeso u obesidad al embarazo, esa restricción de peso debe ser mayor. Idealmente no permitimos, o lo deseable es de que no aumenten más de 7 kilos en el embarazo.
y con eso vamos a tener bebés con un muy buen peso, 3 kilos, 300, pero además del peso, la parte neurológica en los bebés. Acuérdense que los bebés se forman el sistema nervioso, el músculo, los huesos, con proteínas, no con carbohidratos. Y entonces tenemos que restringir la dieta en el embarazo a más proteínas y menos carbohidratos. Y ese es el problema más frecuente que nos enfrentamos en las mujeres con sobrepeso, porque una mujer con sobrepeso nos puede aumentar hasta 30 kilos en el embarazo, 35 kilos, poniendo en riesgo la vida del bebé, que puede haber amenazas de aborto, amenazas de parto. Bebés, que es una mujer con mucho peso, pero bebés pequeños, porque su nutrición fue a base de carbohidratos y no de proteínas, con lo que eso conlleva, bebés con bajo peso al nacer muchas veces, si es que no cursó con una diabetes gestacional, porque si cursó con una diabetes gestacional vamos a tener bebés muy grandes, y después viene el problema final, al nacimiento, parto o cesárea, ¿no? Puede tener una pelvis maravillosa la mujer, ¿sí? Pero entre hueso y hueso, pues están los tejidos blandos, que son músculo, que son grasa, y cuando esto aumentan, son mujeres que aumentan mucho de peso, que ya están con obesidad, ese espacio se reduce. Y entonces puede tener una muy buena pelvis ósea, pero muy malos tejidos blandos. Y eso puede producir partos difíciles, partos traumáticos, o, ok, vámonos a una cesárea. Bueno, pues una cesárea aumenta más los riesgos de infecciones en las mamás. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer incisiones más grandes, el grosor de la grasa de donde está la matriz a donde está la piel, pues va aumentando dependiendo del grado de obesidad. Y bueno, toda esa grasa se nos puede infectar y son mujeres que pueden caer hasta en terapia intensiva, en terapia intermedia, o en que se les abra la herida, en el mejor de los casos, y tener que estar haciendo curaciones con heridas abiertas. Pero nuestro principal problema con la mujer que entra al embarazo con obesidad es el control de peso. Y el control de peso nos va a llevar a un control metabólico, y por eso es de que tenemos que tener siempre, primero, la disposición y la disciplina. Es bien difícil tenerla porque no es fácil ser obeso y luego estando embarazadas y limitarles en ciertas comidas, pero se tiene que hacer el esfuerzo para este tiempo. Lo ideal es que entraran sin obesidad al embarazo, ¿no? Y si están en posición de poderlo corregir quirúrgicamente antes del embarazo, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque van a tener un embarazo mucho más exitoso. Y una última pregunta, es que nacen demasiadas del engranaje, ¿no? ¿Por qué cuando yo opero una mujer y le hago un bypass gástrico, una manga gástrica, parece que explotaran esos ovarios? Y entonces tenemos que ser precisamente muy precavidos, advertir mucho a la paciente porque se vuelven muy fértiles. ¿Cuál sería la explicación de, esta es una gran pregunta, de Sí, esa fertilidad que nace en una paciente que de pronto no tenía oportunidades de embarazarse? sí, fíjate que ese fenómeno es casi inmediato, ¿eh? Es casi inmediato y tiene que ver precisamente en primer lugar con los estrógenos. El estrógeno corporal que tiene la mujer al momento de hacerse una cirugía bariátrica va a bajar rápidamente, ¿sí? Ese estrógeno corporal, me refiero al estrógeno de la grasa, porque el ovario, como está bloqueado, generalmente se bloquea por la cantidad de estrógeno en grasa, se va a bloquear el ovario y no ovulan. Una vez que hacen un cambio en el sistema metabólico, que la cirugía bariátrica lo hace rápidamente, ¿sí? Entonces va a haber ese cambio de estrógenos de la grasa corporal, va a ser mucho menor, y esto lo explico de esta manera para que nos entiendan, va a ser mucho menor y entonces el ovario va a empezar a ovular. ¿Y por qué no ovulaba? Pues porque estaba bloqueado precisamente por toda la carga hormonal exógena del ovario, que el ovario, hagan de cuenta que dice, bueno, aquí hay estrógeno circulante, como para qué produzco yo, entonces se reserva, y es cuando son mujeres sin ovulación. Una vez que se corrige o se empieza a corregir el tema del peso por disminución de grasa corporal y otras muchas hormonas que cambian durante una cirugía bariátrica, entonces el ovario empieza a ovular porque ya no está bloqueado precisamente por todas esas hormonas producidas por la obesidad. Y lo mismo sucede con las mujeres que incluso tienen cierto grado de sobrepeso y no ovulan. O sea, mija, yo te puedo hacer arreglar con hormonas, sí, pero en el momento que tú empiezas a bajar de peso, no vas a ocupar medicamento. La gran mayoría de ellas no vas a ocupar medicamento para que se revierta ese bloqueo ovárico por la reducción de la grasa corporal y empiezas a ovular y entonces empiezas a menstruar. Por eso es de que aumenta la fertilidad. Y tienen fertilidades, unas tasas de fertilidad muy altas,
y que precisamente si no les adviertes, pues seguramente quedan embarazadas a los 4 meses de la cirugía o a los 3, llevando años sin poder embarazarse, ¿no? Entonces, si está deseado el embarazo, pues padrísimo, pero si no lo tenían planeado y no les advertimos que aumenta la fertilidad después de la cirugía bariátrica, pues seguramente se van a llevar una buena sorpresa. Y se confían mucho porque como nunca habían quedado embarazadas, eh, muchas veces sin preservativo, con ¿no? mecanismos de ritmo y entonces sí se sorprenden y digo, ya han habido muchos embarazos prematuros, digamos, en la cirugía, ¿no? Desde el primer mes hemos visto muchos embarazos postquirúrgicos. Ahora, yo te pregunto a ti, porque esa pregunta es mía. Tú como cirujano bariatra en una mujer que operaste con alguna técnica para reducción de peso o trastorno metabólico, ¿cuánto tiempo les recomiendas no buscar el embarazo por el tema del aumento de la presión intraabdominal, que pudiera ocasionar algún trastorno en las uniones de las cirugías que tú haces en el intestino, en el estómago, y que ponga en riesgo a esa mujer por un embarazo tan temprano a una cirugía? En realidad no hay ningún riesgo. O sea, las uniones, mientras el útero empieza a crecer y logra tener un incremento en la presión intraabdominal, pues ya han pasado más de 3 meses mínimo de la cirugía, donde ya la cirugía es una cirugía totalmente estable. Lo único que cambia es la pérdida de grasa en el paciente. La recomendación es más desde el punto de vista nutricional, donde no recomendamos que una paciente que está en un proceso de pérdida de peso, pues tenga un embarazo. ¿Por qué? Porque el bebito pues tiene que nutrirse bien y es un reto lograr la nutrición correcta para el bebito. La madre pues lo que vemos muchas veces es que sigue perdiendo peso y a pesar de los esfuerzos se mantiene en la pérdida de peso y hay que ser muy estrictos en el seguimiento ultrasonográfico de esos bebés para estar evaluando el crecimiento. Se hace un mix entre las vitaminas que damos en pacientes posbariátricos y la suplementación de mujer embarazada de ácido fólico. Entonces, la recomendación es más por el proceso nutricional de la madre. Se recomienda siempre si se van a embarazar o se quieren embarazar, pues que hayan rebasado el año de cirugía bariátrica pensando en la estabilización del metabolismo. Hemos visto embarazos, insisto, desde muy temprano en el postquirúrgico con buenos resultados, ¿eh? Pero la recomendación mundial es de 1 año, año y medio después de la cirugía e idealmente con estudios antes de empezar el proceso de embarazo para cuidar niveles de hierro, hemoglobina, porque queremos que sean madres muy saludables. Ahora, lo que sí vemos es una mucha mayor tasa de fertilidad y vemos pues que para el ginecobstetra es mucho más fácil, como tú explicabas ahorita, tanto los partos naturales como las cesáreas, ¿no? Es muy diferente hacer una cesárea en una paciente que tiene 30 centímetros de panículo adiposo contra una de 5 de panículo adiposo, ¿no? Entonces, la recomendación, para ser concretos, es del año, año y medio. Ah, súper, súper, para que ellas también sepan y si tienen el deseo de embarazo, pues sepan que tienen idealmente, nutricionalmente, esperarse 1 año para poder empezar a buscar el embarazo, que seguramente lo van a conseguir mucho más rápido, porque ya no tienen ese bloqueo ovárico ocasionado por la grasa, más por la grasa, por las hormonas que se producen en la grasa y que están bloqueando a ese pobre ovario a que no ovule, ¿no? Entonces, lo ideal es entrar con un peso más adecuado y sí, las pacientes actualmente con obesidad y buscan embarazo y estamos en tiempo, sobre todo por la edad, porque la edad nos corretea, ¿verdad?, en la parte reproductiva, pero aún así vale la pena, aunque tengamos una edad un poquito más avanzada, los 35 años para embarazarse, pues esperar 6 meses, 7 meses seguramente va a mejorar, no seguramente, va a mejorar su aspecto de fertilidad para lograr un embarazo exitoso. Entonces, pues habrá que estarlas viendo para que aquellas que sean candidatas a cirugía, que prácticamente casi son todas, ¿no? Pues lo hagan y no nada más el tema de reproducción, sino les va a cambiar el estilo de vida maravillosamente. Van a tener una mejor calidad de vida y una longevidad más saludable
sin el tema de esa obesidad que por tantos años seguramente la han traído a cuestas. Por eso el hashtag de pare de sufrir, ¿no? Y ya no comas pan, ¿no? Suelta ese pan. Oye, Serafín, pues te agradezco mucho que nos hayas regalado esta hora de tu tiempo. Y les agradecemos a todos como siempre. Creo que te vamos a volver a invitar en un futuro próximo que resolvamos alguno de los temas tecnológicos. Y bueno, muchas gracias, Serafín, por estar aquí con nosotros. Ha sido un honor tenerte en nuestras pláticas con pacientes. Pues muchas gracias a ti, Jorge. Te abrazo desde aquí, ¿ah? Un abrazo cibernético. Y yo feliz y encantado de poder ayudar en lo que se pueda para transmitir el conocimiento y sobre todo que nuestras pacientes tengan ideas más claras y sin temor de lo que es el poder corregir algo tan común como es la obesidad y tener un mejor estilo de vida. Muchas gracias a ti y te abrazo con todo cariño. Bueno, pues estuvo con nosotros el doctor Serafín Romero de Gine Saludable, gran ginecobstetra experto en la reproducción. Y bueno, muchas gracias a todos por la presencia en nuestro webinar. En 15 días nos veremos nuevamente y esperamos a ver cuándo el doctor Serafín nos vuelve a hacer el honor de estar con nosotros. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Chao. Gracias, Serafín. Gracias a todas, gracias a todos ahora. Chao.